Buenos días, tardes o noches del lugar del mundo que me estés viendo. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y hoy, mis amigos, con un nuevo video. Me encuentro acá una vez más en mi querida playa Canasvieiras. Voy a salir a recorrerla un poquito. Ahora les voy a contar por qué la voy a salir a recorrer. Como pueden ver, miren el cielo. Ni una sola nube. De remera, está haciendo 20 grados. Hay viento cálido, el agua. Estoy con los pies en el agua, como pueden ver. Está más o menos tolerable. No está para bañarse, ¿eh? No está para bañarse, debe estar unos 6 puntos más o menos para aguantarla, pero no para hacer un chapuzón. Así que lo que voy a hacer es caminar un poquito por la playa para que vean cómo está hoy. Estamos a mitad de semana, comenzando el mes de junio en este momento. Y lo que voy a hacer es responder algunas preguntas que siempre me hacen, me reformulan. Entonces, bueno, voy a volver a decirlas ahora sí en un video, para todo aquel que quiera saber o que tenga una duda sobre esas preguntas, cuando las escuchen, por ahí los voy a ayudar más. Así que giro la cámara y me voy a recorrer la playa de Canasvieiras como está hoy. Ahí, como les dije recién, miren el clima. Está bastante lindo el día. Ni una sola nube. Gente, bueno, nadie. Fuera de la temporada. El agua está a 6 puntos, 5 puntos. Está tolerable. Para caminar con los pies está tolerable. Igual al ratito la sienten un poco fría. No está para darse un chapuzón. Miren, no hay nadie en el agua, como pueden ver. La idea un poco es caminar por la playa y responder esas preguntas que ya las respondí. Para aquellas personas que por ahí tienen la duda y no se animan a preguntarlo. O por ahí, mira, qué bueno sería que saber. Entonces, bueno, vamos a ir caminando y voy a ir hablando sobre eso. La primera pregunta, siempre me preguntan, es sobre los chips de celulares. Yo lo que siempre recomiendo es no compren chips en negocios, en comercios, digamos, en locales que no sean de compañías. ¿Pero por qué? Porque habilitar el chip le van a pedir un CPF. CPF es una clave fiscal que tienen los brasileros. Entonces muchos turistas no tienen ese CPF, no van a poder activarla. Entonces, ¿qué es lo que más recomiendo? Es irse a un shopping, ir a cualquiera de las compañías, TIM, Oi, Claro, hay un montón. Y ahí en persona se llevan el documento, pasaporte, con lo que hayan venido acá a Brasil, y piden una línea prepaga, un chip prepago turistas. Entonces, en base a eso, van a poder utilizar, se les va a habilitar para hacer llamadas. Ustedes va a ser una tarjeta prepaga, le van a recargar saldo. Ahí sí la pueden recargar en cualquier lado, en farmacias, conveniencias, supermercados. Ahí ustedes les pueden agregar crédito y lo pueden utilizar en la calle para tener internet, para llamar un Uber, comunicarse por WhatsApp con los familiares y todo eso. Así que, recomendación sobre los chips de celulares, les recomiendo ir a un shopping y comprar los chips en las tiendas habilitadas. ¿Mariscal? Mariscal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tu nombre? Pablo. Llegamos hace una semana y estuvimos viendo tus videos. Buenísimo. Recomendadísimo lo tuyo. Así que bueno, acá me acabo de encontrar con un seguidor del canal, ¿eh? Exactamente. Así que llegó ahora y ¿cómo la están pasando? La estamos pasando bien ahí, cerquita del frío, pero disfrutando. Estaba diciendo eso, que el agua hoy está un poquito fría. Está un poquito fría, pero se disfruta igual. Bien, ¿su señora que está en el agua? Exactamente. O sea, se animó. Sí, se animó. Bien, allá en el fondo que estaba saludando. Se animó a entrar al agua, una valiente. Exactamente. Porque se siente el agua que está fría. Así que una alegría, che, un placer haberte conocido. Gracias, me encanta que saludes a la gente. Está bueno. No, por favor, me les debo a ustedes. Sin ustedes yo no soy nada. Entonces, muy gracias, tuyo. gracias a ustedes yo puedo existir. Gracias. Feliz estadía, buenas vacaciones. Bueno, ahí nos acabamos de encontrar con un seguidor. Como les dijo, el agua también estaba fría. Así que bueno, seguimos ahí conversando. Otra pregunta, ¿cuál es el mejor mes fuera de la temporada? Voy a entrevistarme acá con un chico, con Franco. Franco es un argentino, él vende alfajores acá en la playa. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vení que quiero mostrarle un poquito a la gente lo que estás ofreciendo. Hola, hermano, ¿todo bien? ¿Todo bien? Trabajando. Trabajando. Miren lo que ofrece Franco acá. Tararán. ¡Pah! ¡Oh! Más casero. Más casero imposible. ¿Puedo agarrar uno para mostrar? Sí, dale. Miren lo que es esto, Miren mi mano y miren el tamaño de este alfajor. Súper cargado. ¿Cuánto están costando? Solo 10 reales. 10 reales. Tanto trabajo por 10 reales vale la pena para yo, una familia argentina.
Mi mujer, Soledad, la que hace esto. Bien, así que le mandamos un saludo a ella. bien, si lo encuentran Bueno, a Franco caminando por acá por la playa, ya saben, ¿eh? Los alfajorcitos de maicena, y así me lo ayudan también a él. Gracias, hermano. Mucha suerte, buenas ventas, querido, ¿eh? Nos vemos. Bueno, ahí, como les mostré, siempre no hay nada más que me alegre poder ayudar a la gente que emprende así trabajos o la lucha día a día para poder estar acá. Así que bueno, si lo ven a Franquito, por 10 reales, unos alfajores de maicena súper gigantes, se veían súper rellenos, ¿eh? Así que bueno, seguimos caminando, contándoles. Bueno, ya me perdí lo que estaba hablando hace un rato. Del mes, ¿cuál es el mejor mes? Para mí fuera de temporada, siempre abril es un mes excelente. Hasta mayo les diría también es un mes excelente. Salvando, claro, circunstancias de que el clima, como este año pasó en verano que llovió bastante por causa del fenómeno de la niña, del niño, que después vino el primo, que vino la hermana, vino todos los parientes. Entonces, bueno, hizo que lloviera mucho más de lo habitual. Pero si no, mayormente lo que es abril, mayo, el agua todavía sigue ideal para darse baños, hace calor, no es mes de lluvia. Así que bueno, tanto marzo, abril y mayo, yo siempre los considero unos meses excelentes para poder venir acá a veranear, y los costos, por supuesto, son mucho más bajos. Así que ya bajan los precios de los supermercados, bajan los precios también de los alojamientos. Entonces, bueno, es un buen mes para el que no tiene mucho o quiere venir con menos dinero, para aprovecharlo. Con respecto a la otra pregunta que me hacen, ¿cuál es el mes frío o cuándo llega el invierno? Bueno, yo les voy a contar mi experiencia en 11 años. Para mí el mes más frío es agosto. Agosto es cuando llega el frío verdadero, donde podemos tener temperaturas que ya pasa siempre. Si vienen, por ejemplo, frentes fríos de Uruguay o frentes fríos de Argentina, la temperatura por 2-3 días ha llegado a bajar hasta 2 grados acá. Imagínense que no tenemos estufa, no tenemos nada. Es como que, claro, parece que nevara un poco más. Pero para mí, o sea, siempre por mi experiencia en 11 años, el mes más frío es agosto. Agosto es donde sentimos más la temperatura acá del frío. Así que esa sería una de las respuestas que daría a esa pregunta. Otra de las preguntas también que me hacen bastante es sobre los precios de la próxima temporada 2025. Bueno, todavía no hay precios, las inmobiliarias no lo tienen, así que ya en cuanto ellos más o menos las tengan, les voy a hacer videos que siempre les hago con las inmobiliarias, por lo menos a título informativo, orientativo, como siempre les digo, van a encontrar precios más altos, más bajos, pero por lo menos tienen una base para partir de ahí en adelante. Así que apenas ya sepa los valores, se los voy a estar haciendo en un video, como siempre les hago, para que vayan sabiendo. Otra cosa también que quería comentarles es cómo está la cotización del dólar al día de hoy. Esta semana la semana pasada también ha venido subiendo bastante con respecto a lo que estaba. Así que por el billete de 100 dólares, el de la franja azul, por ese le van a estar pagando hoy, cada 100 dólares, 510 reales. Por el billete de cabeza grande, el que le sigue al azul, el de cabeza blanca, por ese le van a estar pagando hoy, cada 100 dólares, 490 reales. Y por el billete más viejito, el dólar más viejito, casa chiquita, por ese le van a estar pagando hoy 440 reales cada 100 dólares. Lo que es el peso para comprar reales, continúa igual. Un real nos va a costar 250 pesos argentinos. Otra de las preguntas que también me hacen bastante es sobre el tema de los traslados. ¿Cómo venir desde el aeropuerto internacional Ercilio Luz, aquí en Florianópolis, o desde la terminal de ómnibus, aquí en el centro de Rita María? ¿Cómo hacen para llegar a las diferentes playas? En el caso acá, por ejemplo, que vengan para el lado norte de la isla, que lo que viene a ser Canasvieras, Chureré, Daniela, Punta das Canas, etc. Hay varias formas de poder llegar hasta acá. Una de las opciones para poder venir es cuando ustedes salen tanto del aeropuerto como de la terminal de ómnibus, son los taxis. Los taxis, para identificarlos, son blancos,
con líneas rojas. Ahí les voy a dejar una fotito para que vean cómo son. Están todos en las salidas, tanto de, como les dije, el aeropuerto y en la terminal de buses. Bueno, ellos están ahí apostados en las salidas. Otra forma de poder venir para acá también es a través de la aplicación que todos conocen, Uber, que acá me voy a detener un cachito. Siempre recomiendo descargar la aplicación desde el país de origen que ustedes vienen, porque si la quieren descargar acá, les va a pedir datos, como el famoso CPF, la clave fiscal, que no la van a tener y no van a poder utilizar la aplicación. Entonces recomiendo siempre descargarla desde el país que vienen para evitar esos inconvenientes. Sé que hay gente, me han comentado seguidores, que no les ha funcionado. Ahí sí que no sabría por qué, porque yo muchas veces cuando voy a Buenos Aires la utilizo. Yo la tengo descargada acá en Brasil, donde resido, y cuando voy a Argentina la utilizo sin problemas. Así que no sé si debe ser por falta de datos que no completan o el país que vienen. Realmente no sabría por qué decírselos, pero bueno, descárguenla del país que ustedes vienen. El tema es el siguiente: una vez que ustedes están acá en la salida tanto del aeropuerto como de la terminal de buses, llaman al Uber. Les va a decir el valor, de cuánto cobran, hasta donde ustedes se dirijan. Y mayormente muchos seguidores me han dicho: ah, pero Mariscal, nosotros pagábamos 80 y pagamos los 80 y después nos reclamaba que debíamos 20, 30 más. ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente, no todos, porque no son todos, claro que no son así. Algún que otro, medio pillo, cuando los lleva a ustedes hasta el lugar, siempre recomiendo pagar en efectivo. No paguen con tarjetas también para evitar algún tipo de fraude, inconvenientes, más si viajan de noche. Siempre pagar con dinero efectivo en la mano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes vienen del aeropuerto, los dejo acá en Canasvieiras, 80 reales, pagaron el efectivo y se bajaron. ¿Qué pasa? Vuelven a utilizar de nuevo la aplicación y les dice que están debiendo 20, 30 reales. ¿Eso por qué pasa? Ustedes cuando hagan el viaje, salen del aeropuerto, llegan al destino, cuando van a pagar, le piden primero al chofer que cierre el viaje, cierre esa corrida. Más que nada, ¿para qué? Porque si él no la cierra y sigue andando con su vehículo, no levanta ningún pasajero, no hace nada, él da vueltas por todos lados y sigue generando un monto de dinero. Eso es lo que les pasó a varias personas que, como no cerraron el viaje, les siguió generando un gasto. Entonces, lo conveniente es que cuando ustedes llegan, le digan al chofer, por favor, que cierre el viaje, cierre la corrida. Otra de las formas también que tienen para poder venir, en este ejemplo, ¿no?, al lado norte, es a través de colectivos. Hay líneas de transportes urbanos, colectivos que los traen a las diferentes playas acá de toda la isla. En el caso que vengan, por ejemplo, desde el aeropuerto, tienen la línea de transporte 431, que los va a llevar desde el aeropuerto hasta Thyssen. Thyssen es Terminal Centro. Yo ahora les voy a mostrar una aplicación que se llama Floripa No Ponto. Floripa No Ponto les va a servir para poder ver no solo todas las líneas de colectivos que están dentro de la isla, sino también los horarios. En el caso de que tomen el colectivo, el 431, el primer colectivo de la mañana va a estar pasando por el aeropuerto aproximadamente entre las 7 menos 10 y 7 de la mañana, va a pasar por el aeropuerto. Y el último colectivo que va a estar pasando por el aeropuerto por las noches, en este momento, va a ser a las 11 de la noche. Así que recuerden que de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana del otro día no tienen cómo tomar colectivos desde el aeropuerto. Los colectivos no funcionan toda la noche acá en Florianópolis, acá en la isla. Lo mismo les va a pasar si vienen también desde la terminal de ómnibus, que ahí sí es mucho más fácil también, porque desde la terminal de ómnibus, así como salen de la terminal, de frente hacia su derecha, 350 metros caminando, tienen la terminal de ómnibus Thyssen, Terminal Centro. Ahí también tienen horarios los colectivos, así que estén atentos si vienen de madrugada. Igualmente los micros que vienen de Argentina, en el caso mío que soy argentino, llegan todos siempre llegan después del mediodía, así que no va a pasar nada de eso. Así que así como salen de la terminal, caminan hacia la derecha 350 metros, van a la plataforma B y ahí tienen para tomar diferentes colectivos que van para diferentes lados acá de la isla. Y en el caso que vengan acá para el lado de Canasvieiras, tienen dos opciones: o pueden tomar el 210, que es un directo, o el 221. Ambos colectivos los van a traer hasta la terminal Ticán, que es Terminal Canasvieiras. Ahí en Canasvieiras, en la terminal, ustedes, dependiendo para dónde vayan,
van a poder tomar los colectivos. Si van para Ingleses, para Barra Lagoa, si vienen para Canasvieras, Punta das Canas, Praia Brava. Así que bueno, ahí tienen todos los colectivos. Así que básicamente sería eso. Y hasta acá, mis amigos, el video de hoy. Espero que les haya gustado esta recorrida que es acá por la playa Canasvieras. La recorrimos un poquito, vieron qué hermoso día está haciendo hoy. Bastante calor, yo le dije 20 grados, pero seguro está haciendo a 22, 23. El viento volvió a calmar. Ahí hablamos un poquito, reforcé parte de las preguntas que siempre me hacen. Unos tips, en realidad yo los tomo como tips de lo que ustedes me preguntan. Ahí si quieren saber algo más, déjenme las preguntas en los comentarios. Así en un próximo video también las puedo hablar. Que todo lo que esté a mi alcance y sepa se los voy a decir. Y si este video te gustó, no te olvides de regalarme un me gusta. Y si todavía no has suscrito, esta es la oportunidad para hacerlo. Me ayudas muchísimo para poder hacer más contenido todo para ustedes y el algoritmo de YouTube me siga recomendando. Totalmente gratuito, no tiene costo alguno y me ayudas muchísimo. Nos vemos en un próximo destino, mis amigos. Chao, chao. 뜨거운 불이 붙네 쉴 틈 없이 움직여 Bring on